Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. ¿Te apasiona la historia y la intriga? ¿Te gusta sumergirte en relatos fascinantes que desafían tu imaginación y te transportan a lugares remotos en el tiempo? Entonces no puedes perderte la serie Caballo de Troya, de J.J. Benítez. En el capítulo 19 de Jerusalén. Caballo de Troya 1, de J.J. Benítez, los protagonistas, Jasón y Eliseo, continúan su misión de observar los eventos históricos relacionados con Jesús de Nazaret en la Palestina del siglo I. En este capítulo, los personajes presencian momentos cruciales de la vida de Jesús, incluida su interacción con los líderes religiosos de la época y su predicación entre las multitudes. Además, Jasón y Eliseo se ven enfrentados a nuevos desafíos y peligros mientras intentan permanecer en secreto y cumplir con su misión. El capítulo culmina con un giro emocionante o revelador que deja al lector con más preguntas y anticipación sobre el destino de los protagonistas y el desarrollo de la trama. Capítulo 20 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. En la cueva de los esenios, Jesús revela a sus apóstoles que Dios no es un ser único, sino una conciencia universal, y que existen otros mundos habitados. Judas, traicionado por la revelación, abandona el grupo. En Jerusalén, Poncio Pilato y Caifás conspiran para arrestar a Jesús, y Judas se ofrece a entregarlo por 30 monedas de plata. This marks a turning point in the story, leading to Jesús, crucifixión. Capítulo 21 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. Tras su resurrección, Jesús se reencuentra con sus apóstoles y les encomienda la misión de difundir su mensaje por el mundo. Les da instrucciones sobre cómo organizarse y cómo afrontar las dificultades que encontrarán. También les promete que estará con ellos siempre, incluso después de su partida. Capítulo 22 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. En este capítulo, Jesús se reúne con los apóstoles en el mar de Galilea y les da instrucciones sobre cómo elegir a su sucesor. Les explica que el nuevo líder debe ser alguien que tenga fe, que sea capaz de amar al prójimo y que esté dispuesto a sacrificarse por los demás. Los apóstoles discuten entre ellos sobre quién sería el más adecuado para el cargo, pero finalmente deciden que será Pedro quien lo ocupe. Capítulo 23 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. Jesús, ya ascendido al cielo, se comunica telepáticamente con Pablo de Tarso, un fariseo que se convertirá en uno de los principales apóstoles del cristianismo. Jesús le revela su plan para la humanidad y le encomienda la misión de difundir su mensaje por el mundo. Pablo, inicialmente reacio, acepta la misión y comienza a predicar el evangelio a los gentiles. Capítulo 24 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El cristianismo comienza a expandirse por el Imperio Romano, gracias a la labor de los apóstoles, especialmente Pablo de Tarso. Se fundan las primeras comunidades cristianas y se enfrenta la oposición de las autoridades romanas. El capítulo termina con la visión de Juan de Patmos del Apocalipsis, donde se profetiza el fin del mundo y la victoria final del bien sobre el mal. Capítulo 25 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. A medida que el cristianismo se expande por el Imperio Romano, los apóstoles y los primeros cristianos se enfrentan a una creciente persecución por parte de las autoridades romanas. Pablo de Tarso es arrestado y encarcelado en Roma, donde continúa predicando el Evangelio. A pesar de las dificultades, el cristianismo continúa creciendo y ganando adeptos. Capítulo 26 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. Los apóstoles, liderados por Pedro, se enfrentan a una fuerte persecución por parte de las autoridades romanas. A pesar de las dificultades, continúan predicando el mensaje de Jesús y ganando adeptos. Pablo, por su parte, viaja por todo el Mediterráneo fundando iglesias y comunidades cristianas. Capítulo 27 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 27 de Caballo de Troya, Jerusalén, describe la victoria final del cristianismo sobre el Imperio Romano. Tras años de persecuciones, los cristianos finalmente logran obtener la libertad de culto bajo el emperador Constantino. El capítulo termina con una visión del futuro, en la que el cristianismo se ha convertido en la religión dominante en el mundo. Capítulo 28 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 28 se desarrolla en el año 70 DC, durante el sitio de Jerusalén por parte del ejército romano. El protagonista, Juan, se encuentra en la ciudad junto a un grupo de cristianos que se han refugiado en las catacumbas. A medida que la situación se vuelve cada vez más desesperada,
Juan recibe una serie de visiones apocalípticas que le revelan el futuro de la humanidad. Capítulo 29 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. En el año 70 DC, Jerusalén es sitiada y destruida por las tropas romanas. El templo de Jerusalén es incendiado y los judíos son dispersados por todo el mundo. Algunos cristianos, liderados por Juan el Apóstol, se refugian en la ciudad de Éfeso. Allí, Juan escribe el Apocalipsis, un libro profético que describe el fin de los tiempos. Capítulo 30 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 30 de Caballo de Troya, Jerusalén, explora las dudas y la incertidumbre que enfrenta el protagonista, el capitán Ramiro Sánchez, sobre la veracidad de su viaje en el tiempo y las experiencias vividas en Jerusalén. Se debate entre la posibilidad de que todo sea una alucinación o una realidad y busca respuestas en la historia y la religión. Capítulo 31 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 31 explora las dudas y la crisis de fe que experimenta uno de los personajes principales, el Dr. Tamariz. A través de una conversación con el maestro, Tamariz expresa sus dudas sobre la resurrección de Jesús y la veracidad de sus experiencias en Jerusalén. El maestro, con sabiduría y compasión, le ayuda a superar sus dudas y a fortalecer su fe. Capítulo 32 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 32 explora las dudas y la fe de los personajes. Yeshua, el protagonista, se enfrenta a la duda de si realmente ha vivido lo que narra o si todo ha sido un sueño. Los apóstoles también experimentan momentos de duda, pero su fe en Jesús se fortalece con el tiempo. El capítulo termina con una reflexión sobre la importancia de la fe en la vida de las personas. Capítulo 33 de Caballo de Troya, Jerusalén, en un solo párrafo. El capítulo 33, titulado El Retorno, describe el regreso de Jesús a la tierra en un futuro lejano. Jesús, ahora un ser de luz, se manifiesta ante la humanidad para guiarla hacia una nueva era de paz y armonía. El capítulo termina con un mensaje de esperanza y optimismo para el futuro de la humanidad.